En el video de hoy haremos un repaso general de todo lo que fue la antigua Roma, desde que era una pequeña ciudad en el centro de Italia, pasando por su etapa de máximo esplendor, hasta su caída, que marca el inicio de la Edad Media. Sin más, comencemos. Según el mito, Roma fue fundada el 21 de abril del año 753 a.C. por Rómulo. El mito habla de dos hermanos, Rómulo y Remo, quienes fueron de pequeños abandonados a su suerte en el río Tíber y fueron amamantados por la Walperca, quien hasta el día de hoy cuenta con una infinidad de estatuas o imágenes o conmemoraciones. Si te gusta el fútbol, probablemente reconozcas el equipo AS Roma, que en su escudo la imagen principal es de la loba Luperca amamantando a Rómulo y a Remo. La intención de Rómulo era fundar Roma, pero la de Remo era fundar Remoria. Tuvieron una discusión, quien veía más buitres ganaba. Ganó Rómulo, después tuvieron una pelea que también ganaría Rómulo y Remo moriría posteriormente a causa de las heridas. Finalmente Rómulo fundaría Roma. La historia romana se divide en tres principales etapas: monarquía, república e imperio. La monarquía romana tuvo lugar entre los años 753 y 509 a.C. Al contrario de las monarquías que nosotros tenemos en mente, donde hay un rey cuyo poder es hereditario, el pueblo de Roma era quien elegía a los reyes para que gobernaran de manera vitalicia. Cuando un rey moría, Roma entraba en un periodo que se llamaba interregnum o interregno en español, en el cual gobernaba un interrex, interrey, un interrex que cambiaba cada 5 días, hasta que Roma eligiera a su nuevo rey. En total, Roma tuvo 7 reyes: Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, Tarquinio Prisco, Servio Tulio y Tarquinio el Soberbio. Este último, como bien dice su nombre, era soberbio, pero el punto de inflexión en el gobierno de Tarquinio Soberbio llegó cuando, en el 509 a.C., permitió que su hijo Sexto violara a una joven patricia romana llamada Lucrecia. El descontento popular fue tal que Lucio Junio Bruto, un pariente de Lucrecia, ordenó la expulsión de Tarquinio Soberbio de Roma y constituyó la República Romana. Este es un mapa de Roma y Cartago antes de comenzar la Primera Guerra Púnica. Como pueden ver, Cartago tiene mayor presencia en el Mediterráneo y Roma tiene mayor presencia en Italia. La Primera Guerra Púnica fue en el año 264 a.C., donde Roma venció a Cartago y se quedó con las islas de Sicilia, las Islas Baleares, Córcega, Cerdeña y algunas partes del sur de la península ibérica. La Segunda Guerra Púnica es quizá la más conocida. Ocurrió en el 218 a.C. y tuvo como protagonistas a Aníbal Barca y Escipión el Africano. En esta guerra ocurrió el famoso cruce de los Alpes de Aníbal. En vista de que entrar por mar a Italia era bastante difícil, Aníbal subió por la península ibérica, destruyendo la ciudad de Saguntum, donde pasaría por Francia, ¿no es cierto?, y cruzó los Alpes montando en elefante. Sí, en elefante. Aunque fue bastante difícil, Roma terminaría firmando la paz con Cartago luego de la batalla de Zama, donde Escipión derrotaría a Aníbal. La Tercera Guerra Púnica fue la más breve de las tres y ¿qué pasó básicamente? Bueno, es donde Roma terminaría por destruir por completo la ciudad de Cartago. Luego de las guerras púnicas comienza la conquista romana de Grecia. Lo que hoy conocemos como Grecia, los romanos la dividían en dos partes principales: Graecae, con capital en Atenas, y Macedonicum, con capital en Tesalónica. Precisamente es en esta etapa de la historia de Roma que aparece un personaje que lo vendría a cambiar todo: Julio César. Sin duda, Julio César es un personaje que es merecedor de un video aparte, pero en muy resumidas cuentas, ¿qué hizo Julio César? Julio César fue un senador que gozaba de especial popularidad dentro del pueblo de Roma,
ya que él abogaba por terminar la corrupción dentro de las esferas políticas de Roma. Además, se destacó por sus campañas militares en la Galia y en Hispania. Julio César también formó parte del primer triunvirato, que estaba compuesto por Marco Licinio Craso, Cayo Julio César y Gneo Pompeyo Magno. Una alianza política que permitió abolir una variedad de leyes que ponían trabas burocráticas a los tres triunviros. César hizo patente todos los problemas que la República tenía y avanzó entre las magistraturas romanas hasta disolver el triunvirato, iniciando la guerra civil contra su mayor enemigo, Pompeyo. Finalmente se convirtió en dictador perpetuo de la República Romana. Julio César fue asesinado en los idos de marzo, 15 de marzo del año 44 a.C., durante una sesión del Senado, cuando la mayoría de los senadores, en una confabulación, apuñalaron a César, quien cayó muerto, irónicamente, a los pies de la estatua de Pompeyo. Sin embargo, el pueblo de Roma ya no estaba contento con la república y con el funcionamiento de esta. Y es en este contexto, a falta de un líder claro, que surge la figura de Octavio Augusto, quien, junto con Emilio Lépido y Marco Antonio, formarían el segundo triunvirato, una alianza política que esta vez buscaría vengar a Julio César. El segundo triunvirato se disolvió en la batalla de Accio, donde Octavio Augusto vencería a Marco Antonio, y de esta forma la república pasaría a reorganizarse en un imperio, donde él, Octavio Augusto, se autoproclamaría como emperador el 27 a.C. Es aquí donde inicia la etapa del imperio. Octavio Augusto, o simplemente César Augusto, ya como emperador, inició el periodo de la Pax Romana, un periodo de relativa paz dentro del imperio, donde el imperio vivió un desarrollo económico notable. César Augusto fue el primer emperador de la dinastía Julio-Claudia, que terminaría con el gobierno del emperador Nerón. Nerón ha sido bastante criticado y se ha convertido en objeto de controversia a la hora de hablar del Imperio Romano. Se caracteriza sobre todo por haber sido un emperador bastante autoritario y por haber sido implacable con las personas que en aquellos tiempos eran consideradas parte de una secta, los cristianos. En el 68 a.C., Nerón sufrió un golpe de estado, dando paso así al año de los 4 emperadores. Con el emperador depuesto y sin un heredero definido, 4 de los más importantes generales de la Roma de esos tiempos se postulaban para ser el siguiente emperador: Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano. Finalmente Vespasiano fue quien terminó por establecerse e inició con él la dinastía Flavia. La dinastía Flavia fue bastante corta, pero se le conoce, ¿no es cierto?, por haber construido el anfiteatro Flavio, o mejor conocido como Coliseo Romano. Luego vino la dinastía Antonina, y fue durante esta dinastía que el Imperio Romano vivió su etapa de máximo esplendor. La máxima expansión del imperio se alcanzó en el año 117 después de Cristo, bajo el gobierno de Trajano, en concreto. También tenemos aquí el periodo de los llamados 5 buenos emperadores. Estos serían Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio. Este último, Marco Aurelio, quizá también lo puedas reconocer por su obra Meditaciones, una obra de filosofía estoica que hasta el día de hoy ha nutrido a muchos filósofos de muchas ideas. Ahora bien, toda esa prosperidad de la que estábamos hablando, ¿no es cierto?, que tenía el imperio en auge, termina con el ascenso al poder del hijo de Marco Aurelio, Cómodo. Acotación: probablemente conozcas a Cómodo, o te suene, ¿no es cierto?, por la película Gladiador, del año 2000. Y me gustaría dejar en claro unas cuantas cosas antes de seguir para no generar confusiones históricas. Primero, Cómodo no mató a Marco Aurelio. En la vida real, Marco Aurelio murió a causa de una peste, y muchos historiadores dicen que le pudo haber entrado una bacteria. En la película, Cómodo lo mata, y eso está incorrecto, eso no es veraz. Segundo, Máximo Décimo Meridio, protagonista de la película Gladiador, nunca existió. Se plantea que la historia de Máximo Décimo Meridio
pueda estar inspirada en la de Marco Anonio Macrino, un general allegado a Marco Aurelio, que con la llegada al poder de Cómodo se convirtió en un veterano de guerra y murió en la vejez, siendo un ciudadano acaudalado de la alta sociedad romana. Una historia que, evidentemente, se distancia de la épica odisea de Máximo Décimo Meridio en la película Gladiador. Tercero, Cómodo tenía en la vida real una barba bastante poblada, ¿no? Y en la película tenemos al actor Joaquín Phoenix, que al parecer se afeitaba todos los días. Y ya por último, hay que hablar de la muerte de Cómodo. En la película, Cómodo es asesinado a manos de Máximo Décimo Meridio, que dijimos que no existió. En la vida real, Cómodo fue asesinado por uno de sus libertos en el baño. Y se podría decir que aquí comienza la decadencia del imperio. Tenemos la dinastía Severa, que dura muy poco, y comienza la crisis del siglo III, donde hubieron entre 26 y 28 emperadores, dependiendo de la fuente que se consulte. El imperio entró en crisis también dado a la inflación, que se disparó y se debilitaron también los medios de producción, tales como la agricultura, la ganadería o el comercio. Además, otra cosa que se debilitó fueron las fronteras, que poco a poco comenzaron a ser ultrajadas por tribus germánicas, o también llamados bárbaros, que viene del griego barbarófono y significa de habla incomprensible. En este periodo de anarquía militar surge la figura de Constantino I el Grande, famoso por dos cosas. Primero, por haber legalizado el cristianismo firmando el Edicto de Milán en el año 313 después de Cristo. Y segundo, por haber, reformado o reorganizado la ciudad de Bizancio a convertirla en una ciudad llamada Constantinopla, que él definió bajo sus propias palabras como una nueva Roma. Otro emperador que logró destacarse en este periodo fue Teodosio I, quien en el año 380 después de Cristo firma el Edicto de Tesalónica, donde el cristianismo pasa a ser la religión oficial del Imperio Romano. Además, Teodosio I, en el año 395, dividió el imperio en dos, parte occidental y parte oriental. La parte occidental se la quedó su hijo Honorio, y la parte oriental se la quedó su hijo Arcadio. Las capitales estaban puestas en Rávena y en Constantinopla. Y seguirán las décadas donde las invasiones de los pueblos germánicos como los visigodos, los francos o los vándalos se convirtieron en el pan de cada día, hasta que el 4 de septiembre del año 476 después de Cristo, el rey de la tribu germana de los Hérculos, o Doacro, depuso al emperador Rómulo Augustulo, poniendo así fin al Imperio Romano y dando inicio a la Edad Media.